Jesucristo es el primogénito de los muertos. A Él sea dada la gloria y el poder por siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos y el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese un momentito, hijos. Quiero que reflexionemos sobre el testimonio que dieron esos jóvenes. El rey los obligaba a comer carne de cerdo, pero como eran judíos, los judíos tenían prohibido comer carne de cerdo porque era un animal para ellos impuro, así lo consideraban. Y bueno, ellos en sus leyes, en sus mandatos como pueblo, así lo determinaron. El rey quiere que violen esa ley. Y entonces, ¿cómo la van a violar? Que coman carne de cerdo. Pero ellos se resisten y entonces les abren la boca a fuerzas para llenarle la boca de carne. Ellos no quieren. Entonces da la orden al rey de que los maten. Pero no solamente ellos, también su madre. Y es importante que entendamos que aparece la figura materna en la cual los formó en su propio vientre y una vez que nacieron los siguió formando y educando en la fe. Es decir, ella misma les enseñó a tener temor de Dios. Tener temor de Dios significa, ante todo, tener miedo a perder a Dios. Por eso ellos se aferran se van a aferrar ellos a su propia fe, a su formación, a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Pero si está la madre ahí, está contemplando cómo sus hijos hablan, lo que expresan sus hijos, la valentía que tienen para defender su fe, sus convicciones. Y esas convicciones ella misma sí los formó. Por eso la Sagrada Escritura quiere que entendamos qué importante es la figura de una madre que forma a sus hijos, que educa a sus hijos, que les enseña a tener temor de Dios, que la madre misma defiende la vida, que la misma madre es promotora de esa vida. Sí, es promotora de la vida, porque esos hijos se formaron en su propio vientre. Esos hijos los trajo ella al mundo. Y vean cómo cada uno habla y no les importa morir, porque para ellos lo más importante es la otra vida. Lo más importante para ellos es que van a resucitar. Entonces no hay que vivir como el montón, como dicen los hombres. Por eso ellos hoy nos enseñan que no vas a hacer las cosas porque dice tal rey. ¿Por qué lo manda? Nada más porque es rey, porque tiene poder, porque él gobierna. Vamos a hacer lo que él dice, ir en contra de la voluntad de Dios. Pues no,
Entonces, ¿a quién debo de obedecer? Yo obedezco a Dios, no a un hombre. Un hombre que legisla, un hombre que puede permitir eso, que permita lo que quiera. Y es el caso de lo que vivimos actualmente. Y lo que hoy vivimos es el hecho de poder ver quiénes, gobernantes, que están de paso, que sin temor de Dios, que los ciega el poder, los ciega el dinero, y por quedar bien con las personas, porque están tan ciegos que entonces permiten una cosa, otra y otra, pero van en contra de Dios y principalmente la vida. Y me refiero a aquellos gobiernos en nuestra patria o en el mundo que legislan leyes para poder permitir el aborto. Y entonces, fíjense el tontismo de la gente, y es importante porque así lo piensan, ¿verdad? Como en tal lugar se permite esto que va en contra de la voluntad de Dios, aquí sí está prohibido, aquí sí me van a meter a la cárcel, entonces me voy a tal parte, me voy a México, ahí permiten que se case hombre con hombre, allí permiten abortar y no pasa nada, ahí permiten la eutanasia, entonces vamos para allá. Entiende una cosa, el juez, el único juez, el dueño de la vida, es rey del universo y es juez de la vida de todo ser humano. Vivas aquí, vayas allá, quieras que te permiten eso, entiéndelo. La conciencia está en ti y eso es pecado. Vas en contra de la vida, y donde vivas y puedas vivir en el último rincón de la tierra, la conciencia nunca te dejará en paz y te va a decir: has matado, eres un asesino. Y entonces, así como le dijo el joven al rey Antíoco: eres un asesino, yo voy a morir, pero voy a nacer a otra vida, pero tú no vivirás, no vas a participar de la otra vida. Era la convicción de esos jóvenes, firmes en su propia fe, temor de Dios. Así los educó su madre, así los formó. Primero está defender la vida y la dignidad de la vida, de ser hijos de Dios, de ser personas. Por eso se defiende la vida, y la vida es la persona, y la persona es el alma. El alma es inmortal, y es el caso de que aparece en el Evangelio aquellos saduceos, una secta judía religiosa, judía en el pueblo de Israel, que enfrentó a Cristo para contradecirlo. Y entonces Cristo, promotor de la vida, y se abalanzaron, querían hacerlo caer. Y entonces le dijeron: maestro, Moisés nos dejó escrito que cuando un hermano se casa pero muere sin dejar descendencia, alguno de sus hermanos se case con la vida para darle descendencia a su hermano. Sí, esa ley se llamaba la ley del levirato, y es decir, para el pueblo de Israel tenía que crecer, tenían que ser muchos para crecer en número. Por eso Moisés les dijo esa ley, para que no quedara sin descendencia el que había muerto. Y ese ejemplo que le ponen a Cristo no existe, es una trampa. Le pusieron ese ejemplo a Cristo para ver si se contradecía. Y vean la manera como Cristo les contesta a quienes no creen en la otra vida. Esta gente, los saduceos, que existieron en tiempos de Cristo, no creían en la otra vida. Dicen: es esa vida nada más y se acabó. Se vive esta vida y hasta ahí termina. Cuando te mueres, se acabó todo. Pero fíjense bien, ustedes creen por lógica, pensando tantito. Imagínense aquellas personas que nacen enfermas, años enfermos, en una enfermedad progresiva que va poco a poco, los va acabando y acabando, y morir. La pregunta es esa: ¿a eso vino al mundo? ¿A vivir en esa vida? ¿Sufrir y morir? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Quién inventó esa vida de venir a este mundo solamente morir y ya se terminó todo? El Dios de la vida no son los planes de esos, no es la manera como piensan los hombres. Por eso entendamos que existe otra vida, y quien vino a decirnos que existe otra vida es Cristo Jesús. Por eso, cuando promovió la vida, estos hombres se abalanzaron contra él para contradecirlo, porque ellos trataban a la gente, atendían a la gente rica, y entonces le decían a la gente rica: tú goza, vive la vida, eres rico, Dios te ama, por eso eres rico. Y el pobre, ese ni Dios lo quiere, por eso tú tienes que luchar para ser rico. Y por eso el rico le quitaba al pobre, porque esa secta sí le había dicho de creer: tú tienes que ser rico, goza todo lo que tienes. Claro, les daban y les daban y les daban dinero, claro, les daban por su lado. Entonces ellos quisieron
contradecir a Cristo con esas actitudes que no existió nunca. ¿Cómo le iban a enseñar al dueño de la vida ese tipo de cosas? Si Cristo es Dios, todo lo que estaban diciendo eran mentiras. Pero la manera de Cristo tan paciente, diplomático para poderles hablar, Cristo Jesús les hace ver, en esta vida, hombres y mujeres se casan para prolongar la vida, pero en este mundo se prolonga la vida. Por eso tienen hijos, y los hijos precisamente van a crecer, se van a casar y se va prolongando la vida en este mundo. Y Cristo dice, pero es que en la otra vida no es la misma. En la otra vida, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en otra vida serán como los ángeles de Dios, contemplando a Dios cara a cara, son espíritus. Entonces no hay cuerpo, el cuerpo se queda aquí y el cuerpo es el de las necesidades. Por eso el cuerpo tiene necesidades, hambre, tiene sed, descansar y tantas cosas, pero también tiene deficiencias, enfermedades y demás, depende de medicamentos y todo eso. Pero una vez que partamos de este mundo, el cuerpo se queda, se acabaron enfermedades, se acabaron necesidades, no hay ninguna necesidad porque el cuerpo tiene necesidades. Y entonces, ¿qué es lo que sale? El alma, que es la que no muere. El alma es inmortal. Entonces Cristo vino a decirnos, es que esta vida es pasajera, estamos de paso por aquí. Y fue el primero que resucitó, Cristo Jesús, para decirnos, hay otra vida. El dueño de la vida no puede destruir la misma vida que Él creó. Y si Dios es el dueño de la vida, es la fuente de la vida, no puede crear la vida y destruir la vida. Eso no se puede. No se puede contradecir. Por eso Él es el dador de la vida y de esa vida que tiene que continuar. Por eso el alma es la que entra en el interior del hombre. Cuando la madre familia, cuando comienza la gestación, en ese momento de la gestación, Dios infunde el alma. Es la que da vida al cuerpo. Y empieza la vida y empieza la formación. Y es una persona. Por eso quien destruye la vida comienza desde el momento de la gestación hasta su muerte natural. Y quien destruye la vida es un asesino, porque está destruyendo el regalo que Dios nos ha dado, la vida. Hay muchos saduceos en el mundo, muchos saduceos que no quieren la vida, que sienten que un nuevo ser les estorba para sus intereses económicos, porque dicen que es mucho gasto, porque así piensan los gobiernos que han permitido todo esto. Porque ellos quieren menos personas para tener más economía y sienten que una criatura estorba. Pero para Dios es la vida y es una bendición. Y quien lo hace, se maldice. Quien destruye la vida, se maldice solo. Se maldice a sí mismo y eso nunca lo va a dejar en paz, nunca va a descansar. Entendamos entonces, venimos a este mundo a cumplir con una misión. Los se casan para prolongar la vida. Tienen hijos y se va prolongando la vida en la vida. Mueren los padres y siguen los hijos. Y así se va la descendencia, nietos, bisnietos, y así siguen. Pero esa vida no termina. Es el alma la que tiene la vida y es inmortal. Y es la que va ante la presencia de Dios para ser juzgada. Por eso digo Cristo, los que sean juzgados dignos de esa vida participarán de la resurrección que Dios les da. Y entonces existe otra vida, la vida eterna. Y es lo que Cristo les hizo entender a esa gente, pero no entendieron. Quería que entendieran, no entendieron. Y dijo Cristo, es que Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Dios está vivo y para Él todos viven, nadie está muerto. Pero el que no defiende la vida y el que viene a este mundo y en lugar de promover la vida, no desea la vida y se aferra a esta vida, se apega a las cosas de este mundo sin mirar allá, un día se va a decepcionar de darse cuenta que había otra vida y no supo vivir en este mundo. Por eso en esa vida respetemos la vida, promovamos la vida, defendamos la vida. ¿Y dónde se tiene que defender? En los hogares. Por eso es importante que entendamos cómo aquellos 7 hermanos todos hablaron de la otra vida. Por eso en esa vida se enfrentaron a aquel rey, a aquella autoridad, y no les importó que los amenazara. Delante de su madre manifestaron sus principios, sus valores. Delante de su madre le demostraron todo lo que ella les había educado y formado, la cimentación en el temor de Dios. Y la madre se sintió orgullosa de ver a aquellos hijos que no tenían la muerte, tenían miedo a morir. Todo se los formó ella.
Ella sí los educó, ella los formó en el temor de Dios y ellos sabían que si morían, morían, pero para poderse encontrar con Dios. Al rey le dijeron, tú no vivirás. La madre de familia también muere, pero muere orgullosa de haber formado 7 hijos que los educó en el amor a Dios y temor de Dios. Allí es donde deben de formar las madres a sus hijos, los padres a sus hijos, defender la vida, no acabar con la vida, porque eso después trae grandes desgracias para la persona y para la misma familia, porque se frustró un proyecto de Dios. Imagínense una vida que se frustra. Por eso les había dicho que cuando se presenta la persona ante Dios, Dios le hace ver a la persona que abortó, le dice, ¿puedes ver a esa persona? Sí. ¿La identificas? ¿La conoces? ¿Se te hace parecido? No. ¿Se parece a alguno de tu familia? No. Fíjate bien, ¿cuánta edad crees que tenga? ¿Tantos años más o menos? Más o menos. Tiene tantos años. ¿Qué crees que sea? Así como anda vestido. ¿Qué te parece que sería? ¿Un abogado, maestro, ingeniero, arquitecto? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo le ves tú el perfil? Imagínense cuando Dios le presenta a esa persona, le dices, esa persona que tú ves ahí es el hijo que tú abortaste. Así tendría la edad en ese momento. ¿Y sabes qué? Mira, si él se hubiera casado, esa sería su familia, esos serían sus hijos, de sus hijos saldrían esto y empieza a decirle a Dios todos los proyectos que tenía con esa persona. Y tú lo mataste. Me echaste a perder todo un proyecto de generaciones para un bien a la humanidad. Y mira lo que hiciste. Y es donde viene el remordimiento, el llorar, el lamentarse, el rechinar de dientes, la desesperación, el gritar desesperado, pedir perdón. Ese es tu hijo, al que tú mataste. Hubiera llegado a hacer esto y eso y eso otro. Tendría tantos hijos, sus hijos serían esto. Llegarían a casarse y se multiplicarían y empieza Dios a hablarles de todas las generaciones, toda la descendencia. Mira lo que hiciste por tu egoísmo, por hacer caso a otros. Y eso sucede a aquellos que dicen, es que ya se permite abortar. ¿De quién, oye? ¿Quién lo permite? Pues en tal parte permiten, está prohibido en esa parte. Muy bien. ¿Eres católico? Sí. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Y por qué vas en contra de Dios? Es que vas en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Eso es matar. Y para Dios, la muerte es signo de rechazo de su voluntad. ¿Eso quieres? Ve a donde quieras, donde quiera que lo permitan, ve, pero pagarás las consecuencias. Porque sigue siendo, donde quiera, era un asesinato, serás un asesino, habrán matado. Y eso, delante de Dios, hay que entregar cuentas. Por eso Cristo hoy nos habla de eso. En esta vida hombres y mujeres se casan, hay que prolongar la vida en este mundo, la vida para glorificar a Dios. Y una vez pasando de este mundo, hay que encontrarnos con Dios, porque la vida tiene que continuar, la vida no se acaba. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. La vida continúa. Y esa vida, que es el alma, que es inmortal, tiene que presentarse ante Dios. Hoy pues nos presenta eso. Primero, quedémonos con eso. Promuevan los valores de la vida, defiendan la vida, que sus hijos vivan con dignidad, que respeten la vida, que amen la vida, para que sean capaces de respetar la vida de los demás y amar la vida de los demás. Segundo, que vivan en el temor de Dios. Eduquen a sus hijos en principios y valores morales y cristianos. Y segundo, alimentados de Cristo en su cuerpo santísimo, es la vida. Necesitamos de ese cuerpo santísimo, alimentarnos de Cristo en la Eucaristía para tener esa vida y poder ser promotores de la vida, vivir en el temor de Dios. Estamos de paso en este mundo, el cuerpo aquí se queda, el alma se va, no muere, es la vida. Hay que presentarse ante Dios y entregar cuentas de la vida. Y si supimos defender la vida y amar nuestra vida, seremos premiados por Dios. Pónganse de pie. Hermanos y hermanas, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creemos. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creemos. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creemos. Digan, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar por Jesucristo nuestro Señor. Amén.